El ejército norteamericano en Vietnam, se suponía, llegó a pacificar la zona. Llegó a poner orden. Llegó a instalar un control que ayudara al país a desarrollarse en medio de un conflicto interno. Cito textualmente palabras de Lyndon Johnson, palabras del presidente norteamericano en aquel momento. Nuestro propósito en Vietnam es evitar el éxito de la agresión. No es la conquista, no es el imperio, no es la base extranjera, no es la dominación. Es, en pocas palabras, solo para evitar la conquista por la fuerza de Vietnam del Sur por parte de Vietnam del Norte. Pero resulta que esta fue la manera en que los Estados Unidos pacificaron y controlaron la zona. ¡Ahí hay civiles! No sabía, cuando comencé a leer este texto, que el mismo iba a provocarme tantos conflictos, y de haberlo sabido, quizá no hubiera optado por leerlo. Pero habiendo llegado a su última página, me doy cuenta que ha sido necesario leerlo, y que es un libro importante, que requiere un ejercicio diferente a la simple lectura. Solicita además, por parte del lector, un momento para meditar sobre su contenido, para asimilar toda su información y tratar de averiguar qué hacer con ella. Desde que se abre el libro y se comienza a recorrer la primera página de Dispara a todo lo que se mueva, de Nick Turse, se percibe en el ambiente un aroma característico, un sabor que flota en el aire, desagradable, salino, metálico. Poco a poco se descubre que las páginas de este libro emanan un ineludible aroma y sabor a sangre vietnamita, a sangre derramada sin necesidad, a sangre inocente que ha sido acallada injustamente. Olvídate de cualquier concepto similar a gloria, honor, valentía por parte del ejército de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Olvídate de cualquier imagen positiva de este ejército, de cualquier esfuerzo que repercutiera en favor de la población del país. Nick Turse escribe un libro brutalmente documentado, con centenares de fuentes comprobables, que van desde la bibliografía general de la Biblioteca Común y la consulta a los acervos periodísticos de la época, pasando por la consulta a los mismísimos archivos militares del ejército de Estados Unidos sobre el conflicto, finalizando con entrevistas directas, en trabajo de campo, realizadas en Vietnam a los sobrevivientes del conflicto armado de finales de los años 60 y principios de los 70. Todo esto para subrayar y hacer patentes los incontables crímenes de guerra cometidos por el ejército norteamericano durante aquellos oscuros años. Turse, en pocas palabras, se coloca en la posición de un investigador neutral y señala sin temor la barbarie de su propio gobierno. Durante décadas, la violencia injustificada e incluso irracional por parte de los soldados norteamericanos se trataron como hechos aislados, sucedidos en el campo de batalla contra un enemigo de iguales características. Turse desmiente progresivamente esta idea, hasta que muy pronto hace ver al lector que la política bélica de los Estados Unidos en Vietnam no diferenciaba entre un soldado del Vietcong, armado precariamente, de un civil cualquiera, y las instrucciones eran simples y directas: dispara sobre ambos. Partiendo del ejemplo clásico de la matanza de My Lai, la cual, en pocas palabras, para los que somos pocos entendidos en el tema, fue el ataque de una división del ejército norteamericano a un pueblo vietnamita en 1968, en donde resultaron muertos entre 347 y 504 civiles, casi todos mujeres y niños. Turse comienza a revelar una política interna del ejército norteamericano que exigía a sus generales, oficiales y soldados un conteo alto de bajas del ejército enemigo. La explicación resulta sencilla: las tropas norteamericanas deberían abatir más soldados norvietnamitas de los que el ejército enemigo era capaz de suplir. De esta manera, muy pronto el equilibrio de fuerzas entre ambos bandos se rompería en favor de los norteamericanos y la guerra llegaría a su fin. Pero muy pronto, ataque tras ataque,
se confirmó que al ejército estadounidense le costaba mucho esfuerzo abatir soldados vietnamitas, conocedores del terreno y de los ritmos de combate, y casi de inmediato la presión en todos los niveles de mando por contabilizar bajas enemigas desembocó en que la tropa enumerara como bajas del Vietcong cualquier muerte sucedida en el campo de batalla, degenerando inmediatamente en asesinatos deliberados de mujeres, niños y ancianos, a los cuales sin mayor miramiento se les tildaba de enemigos o simpatizantes del enemigo. En pocas palabras, un absurdo, injusto y brutal derramamiento de sangre. Caso tras caso, evidencia tras evidencia, Tours desnuda la política militar norteamericana, racista, mercenaria, abusiva y violenta, que se paseó a sus anchas por un país de campesinos, destruyéndolo en todos sus niveles posibles, desde el tejido social, político, económico, hasta el nivel ecológico, al utilizar miles de toneladas de defoliantes sobre el mismo corazón de la selva vietnamita, químicos que destruyeron en cuestión de horas toda la vegetación sobre la cual fueron rociados, erosionando el terreno sin salvación posible. Caso tras caso, víctima tras víctima, se dibuja de manera comprensible lo que fue el accionar del ejército norteamericano en la guerra de Vietnam. Un pisoteo sin sentido, con temor y odio a todos los que decían ayudar. No pocas veces, durante la lectura, resulta complicado seguir avanzando. El compendio de muerte, destrucción y abuso se transforma en una pesada losa que el lector debe sostener desde muy temprano y sostenerla hasta la última línea del texto. No pocas veces se desea dar por finalizada la lectura, aduciendo leer un texto innecesariamente repetitivo, obscuro y violento por demás. Pero el texto, las connotaciones de esta investigación, el aplomo y peso de la denuncia obligan a continuar, a informarse, a enriquecer el criterio propio. No es un libro fácil, de ninguna manera, pero está aquí y debe ser atendido con prontitud. Me queda como comentario final recordar que la guerra de Vietnam es un enorme parteaguas en la historia militar de los Estados Unidos, al ser la guerra que no pudieron ganar, a pesar de su aparente superioridad. Esa guerra que les caló en lo hondo por saberse finalmente derrotados por un pueblo de agricultores y pastores de patos, atrasados, como ellos los llamaban, y presas, aún de la edad de piedra. Uno siente algo parecido a la alegría al recordar la caída del gobierno de Saigón, aliado de los norteamericanos, al final del conflicto, y se percibe una sensación de justicia al mirar las cicatrices emocionales en el alma de los Estados Unidos, cicatrices que los persiguieron durante años y hasta la fecha. Aquella no fue una guerra justa, pero al final David se impuso a Goliat. ¡Estamos rodeados! La última es para mí. Jamás me atraparán vivo. Uy, se acabaron. Yo creo que sí me van a atrapar vivo.